El anillo de mi hermana cortó mi mejilla. Fuera de aquí, me gritó. ¿La tarjeta con la que pagó su vestido de 200,000 pesos? Era mía. Mi dedo temblaba sobre el botón de cancelar todo. Mi nombre es Fabiana, tengo 29 años, y nunca pensé que vería mi propia sangre manchar el impecable mármol de una boutique de novias en Polanco. El aire olía a lirios y a champaña cara, una mezcla empalagosa que ahora asocio con la humillación. El tintineo de las copas de cristal se detuvo. Las risas ahogadas se congelaron. Todo el sonido del universo pareció encogerse hasta convertirse en un zumbido agudo en mis oídos justo después del chasquido seco y brutal de la mano de mi hermana contra mi cara. El diamante en su dedo, la roca que simbolizaba su eterno amor con Darío, se sintió como un cuchillo afilado. Un dolor punzante y caliente floreció en mi mejilla, y por un instante, el mundo se inclinó. Pude ver el horror congelado en los rostros de sus damas de honor, Gema y Dalia, y la expresión de fastidio en el de mi madre, como si mi mejilla sangrante fuera una mancha vergonzosa en el perfecto retrato familiar que tanto se esforzaba en pintar. Mi hermana, Cintia, la novia, la estrella del espectáculo, me miraba desde el pedestal donde modelaba su vestido de 200,000 pesos. Sus ojos no reflejaban arrepentimiento, solo una furia helada. La tela etérea del vestido flotaba a su alrededor, una cruel ironía, un ángel dispensando un castigo terrenal. Me llevé una mano temblorosa a la cara. Al retirarla, vi el rojo brillante manchando mis dedos. Una gota carmesí cayó, lenta, casi en cámara lenta, y se estrelló contra el suelo blanco. Un pequeño acto de vandalismo en aquel templo de la perfección. Lárgate, siseó Cintia, y su voz cortó el silencio como un bisturí. Arruinas todo lo que tocas. Y mientras el personal de la tienda se apresuraba, no para ayudarme a mí, sino para limpiar la evidencia de mi existencia de su piso inmaculado, comprendí. Comprendí que para mi familia, yo no era una persona. Era un recurso. Un cajero automático con sentimientos inconvenientes. Y ese cajero estaba a punto de quedarse sin fondos, para siempre. El tráfico de la Ciudad de México en la tarde era un monstruo lento y furioso, un reflejo perfecto del caos que se arremolinaba en mi pecho. Mientras mi auto avanzaba a paso de tortuga por el periférico, cada claxonazo parecía una burla. Dejé la boutique en Polanco y me dirigí a mi santuario, mi apartamento en Santa Fe, pero en el trayecto, mi mente abrió las puertas de un museo privado y polvoriento, el museo de mis agravios familiares. La primera pieza de la colección estaba iluminada por las luces parpadeantes de una fiesta de 15 años. O, mejor dicho, de 2. La quinceañera de Cintia fue un evento social en Guadalajara, nuestra ciudad natal. 300 invitados, un grupo de mariachis famoso y un vestido que costó más que el primer año de mi universidad. La mía, 2 años después, fue una cena familiar en un restaurante discreto. Cuando pregunté por qué, mi madre, Amparo, me acarició la cabeza con una lástima que quemaba. «Ay, mi Fabi», dijo con esa voz suave que usaba para dar los golpes más duros. Cintia nació para brillar, para ser el centro de atención. Tú tienes el cerebro. A cada quien lo suyo, ¿verdad? Esa frase se convirtió en el epitafio de mi infancia, a cada quien lo suyo. A ella, los aplausos, y a mí, la palmadita condescendiente en la cabeza. La siguiente sala del museo albergaba nuestros logros académicos. Mi título de ingeniera en ciencia de datos, obtenido con honores y una beca completa del TEC de Monterrey, lo celebré sola en mi pequeño apartamento de estudiante. Cuando llamé a casa para dar la noticia, mi padre, Braulio, me dijo, «Qué bien, mija, felicidades», antes de pasar el teléfono a mi madre, quien estaba más interesada en contarme que Cintia había conseguido una mención en una revista local por su impecable estilo, en una carrera de caballos. El diploma de Cintia en diseño de imagen, de una universidad privada carísima, fue celebrado con una fiesta en el jardín, donde mi madre mostraba orgullosa a sus amigas las fotos de mi hermana, proclamando su futuro artístico. Mi logro era un dato en una hoja de cálculo, o el de ella, una obra de arte digna de ser exhibida. La última y más dolorosa exhibición era la de nuestros hogares. Cuando finalmente, después de años de ahorrar cada peso y trabajar horas extras, liquidé la hipoteca de mi apartamento en Santa Fe,
invité a mis padres. Mi padre recorrió el espacio con una mirada ausente. Deberías pasar más tiempo buscando un buen hombre en lugar de trabajar tanto, sentenció. Un lugar tan grande se siente muy solo contigo aquí. Sus palabras convirtieron mi mayor logro en un símbolo de mi soledad. En cambio, cuando Cynthia se mudó a un costosísimo loft en La Condesa, cuyo depósito y primer año de renta pagué yo en secreto tras una de sus crisis de lágrimas, mi madre lo llenó de flores y elogios. ¡Qué buen gusto tienes, hija! Se nota tu toque, la calidez de una mujer que sabe crear un hogar. El claxon de un microbús me devolvió a la realidad del viaducto. No era solo el dinero. Nunca lo había sido. Era el borrado sistemático de mi valor. Era ser la hija invisible, la hija funcional, la que resolvía problemas y firmaba cheques, pero cuyo corazón y logros eran convenientemente ignorados. La herida en mi mejilla ardía, pero era una herida superficial comparada con las cicatrices que esa colección de recuerdos había dejado en mi alma. Todo había comenzado 9 meses atrás, en una cena que olía a trampa desde el principio. Cynthia nos había convocado en un restaurante de moda en la Roma, uno de esos lugares con luces tenues y precios astronómicos. Allí conocí formalmente a Darío. Era exactamente el tipo de hombre que mi hermana atraería, guapo de una manera estudiada, con un traje perfectamente cortado y un reloj que probablemente costaba lo mismo que mi auto. Hablaba con esa confianza lánguida de quien nunca ha tenido que luchar por nada en su vida. Durante la cena, Darío pintó un cuadro de su vida lleno de términos vagos pero impresionantes, fondos de inversión familiares, activos temporalmente congelados, proyectos inmobiliarios en la Riviera Maya. Yo, que me gano la vida analizando datos y encontrando patrones, sentía una alarma silenciosa en mi cabeza. Sus historias eran como un queso suizo, llenas de agujeros. Y entonces, con el postre, llegó el acto principal. Darío se arrodilló. La luz del restaurante se reflejó en un diamante tan grande que parecía falso. Mi madre ahogó un grito de pura felicidad. Mi padre asintió con aprobación. Y Cynthia, la actriz consumada, se llevó las manos a la boca con una sorpresa perfectamente ensayada. Más tarde esa noche, en el apartamento de mis padres, Cynthia me acorraló en mi antiguo dormitorio. Sus ojos, que hacía unos minutos brillaban con lágrimas de alegría fingida, ahora estaban llenos de una ansiedad muy real. Se sentó en el borde de mi cama, una táctica que usaba desde niñas cuando quería algo. Fabi, comenzó, su voz un susurro conspirador. Estoy tan feliz, pero tan preocupada. No sabes la presión que tenemos. Me contó una historia enrevesada sobre cómo la mayor parte de la fortuna de Darío estaba atada a un fideicomiso con cláusulas ridículas y que no se liberaría hasta después de la boda. Él está mortificado, Fabi. Necesitamos empezar a pagar depósitos ya para asegurar la hacienda en San Miguel, el fotógrafo, todo. Mientras hablaba, vi algo en su rostro que no había visto en años. Una vulnerabilidad que me recordó a la niña de 8 años que una vez me defendió de unos bravucones en el patio de la escuela. Ese recuerdo, una pequeña joya brillante en el vasto y oscuro museo de mis agravios, era mi debilidad. El eslabón perdido en mi armadura de lógica y razón. Quiero que esta boda nos una de nuevo, como antes, dijo, y una lágrima solitaria rodó por su mejilla. Por favor, ayúdame. Serás mi dama de honor. Te lo pagaré todo, hasta el último centavo, en cuanto el dinero de Darío se libere. Tienes mi palabra. Mi cerebro, el mismo que podía predecir tendencias de mercado con un 95% de precisión, me gritaba que era una mala inversión. Pero mi corazón, ese órgano estúpido y traicionero, anhelaba creerle. Anhelaba la idea de que esta boda, este gran evento, podría ser un puente para reconectar con la única hermana que tenía. Está bien, dije, y el alivio en su rostro fue tan intenso que me convencí de que había tomado la decisión correcta. Te ayudaré. Al día siguiente, firmamos un acuerdo simple que redacté en 5 minutos, un documento que ella firmó sin siquiera leerlo. Luego, entré a mi banca en línea y la agregué como usuaria autorizada a mi tarjeta American Express Platinum. No sabía que no le estaba dando una línea de crédito. Le estaba entregando la llave de mi vida financiera,
mi paz mental y mi autoestima. Le estaba entregando el arma que usaría para destruirme. Los primeros meses de la planificación de la boda fueron una sinfonía de banderas rojas, cada una más estridente que la anterior, y yo, la tonta directora de orquesta, elegí ignorarlas todas. Comencé como la ingeniera de datos que soy, con una hoja de cálculo. Creé un presupuesto detallado, codificado por colores, con proyecciones, asignaciones y un límite total de 800,000 pesos, una suma que ya me parecía extravagante pero manejable. Se la presenté a Cynthia durante un café, sintiéndome orgullosa de mi organización. Ella la miró por encima, con la misma expresión que tendría si le mostrara un insecto raro. «Ay, Fabi, qué linda», dijo, deslizando el papel de vuelta hacia mí. «Pero una boda no es un proyecto de tu trabajo. Necesita alma, espontaneidad. No se puede encerrar la magia en celdas de Excel». La primera disonancia fuerte llegó con el lugar. Habíamos acordado celebrar la boda en un hermoso jardín de eventos en Coyoacán, elegante pero con un costo razonable. 2 semanas después, recibí un correo electrónico masivo, no una llamada personal, de Cynthia para todos los invitados. Cambio de planes, nos casamos en una hacienda exclusiva en San Miguel de Allende. Una búsqueda rápida en Google me reveló que la hacienda exclusiva costaba, como mínimo, 3 veces más que el jardín en Coyoacán. Cuando la confronté, su respuesta fue un suspiro de impaciencia. «Fabi, por favor. Es San Miguel. Piensa en las fotos para Instagram. Además, los papás de Darío tienen amigos muy importantes en la zona. Es una cuestión de imagen». Luego vino la lista de invitados. El número original de 150 personas se infló a 400. «No podemos dejar fuera a los socios de la familia de Darío, sería un insulto», argumentó. Cada nuevo invitado era un nuevo costo en comida, bebida y recuerdos, pero mis objeciones eran recibidas con miradas de exasperación. La bandera roja final, la que debería haberme hecho cortar todo de raíz, fue una conversación telefónica sobre las flores. El florista que yo había encontrado ofrecía arreglos espectaculares por un precio justo. Cynthia lo descartó. «Necesito a la florista que le hizo la boda a la hija de ese político, ¿sabes? Sus peonias son de otro nivel». Cuando le mencioné que esa florista cobraba el cuádruple, su respuesta me dejó helada. «Bueno, para eso estás tú, ¿no? Para resolver los detalles aburridos del dinero. Yo me encargo de la visión». Y ahí estaba, mi rol definido en una sola frase. Yo no era la dama de honor. Ni siquiera era la hermana de la novia. Era la gerente de finanzas no remunerada, la solucionadora de detalles aburridos. Y la visión de Cynthia, me di cuenta demasiado tarde, era una pesadilla carísima de la que yo estaba pagando cada minuto. A partir del 4.º mes, la planificación de la boda dejó de ser una serie de banderas rojas para convertirse en un torbellino de gastos fuera de control que amenazaba con arrastrarme al fondo. Las notificaciones de mi aplicación bancaria se convirtieron en una fuente constante de ansiedad. Un día era un depósito de 50,000 pesos para un DJ que venía desde Ibiza. Al siguiente, una factura de 100,000 pesos por iluminación arquitectónica para la hacienda. Luego, la compra de 200 botellas de Moet y Chandon, porque, según Cynthia, el prosecco es para principiantes. Cada cargo era una puñalada. Intenté hablar con ella, establecer límites. «Cynthia, el presupuesto original ya se ha duplicado. No puedo seguir así». Su respuesta era siempre la misma, un mantra tranquilizador que ya no me tranquilizaba en absoluto. «Ya sé, Fabi, ya sé. Pero Darío me juró que el dinero del fideicomiso se libera la próxima semana. Es solo aguantar un poquito más. Tú confía en mí». Confiar en ella se estaba volviendo un ejercicio de autoengaño. Mi trabajo, mi santuario de lógica y orden, comenzó a resentirlo. Un martes, Cynthia me llamó, presa del pánico. «Fabi, tienes que venir a San Miguel mañana, es la prueba del menú. Es importantísimo, no puedo decidir sola». «Mañana es miércoles, Cynthia. Tengo la presentación trimestral con los directores de la empresa. Es imposible que falte». Su voz se quebró al otro lado de la línea,
un arma de manipulación que había perfeccionado con los años. Pero ¿cómo? ¿No te importa mi boda? Tu trabajo es más importante que tu única hermana en el momento más importante de su vida. Terminé cediendo. Inventé una excusa poco convincente sobre una emergencia familiar y le pedí a un colega que presentara mi parte. Mi jefa, una mujer alemana, directa y brillante, me llamó a su oficina al día siguiente. No estaba enojada, estaba decepcionada. Fabiana, dijo, mirándome por encima de sus lentes. Usted es una de mis mejores elementos. Su análisis es impecable. Pero últimamente, su mente está en otro lugar. Resuelva lo que sea que esté pasando en su vida personal, porque está afectando su rendimiento. Salí de su oficina con una sensación de vergüenza que me revolvió el estómago. La boda de mi hermana no solo estaba drenando mis finanzas, estaba saboteando mi carrera. El colmo fue cuando, revisando el estado de cuenta de la tarjeta, vi un cargo por 80,000 pesos de un hotel boutique en Tulum. La llamé inmediatamente. ¿Qué es esto, Cynthia? Ah, eso, dijo con una naturalidad pasmosa. Fue un viaje de fin de semana con las chicas. Fuimos a ver posibles locaciones para la despedida de soltera. Era un viaje de exploración, cuenta como gasto de la boda, ¿no crees? No, no lo creía. Creía que me estaba ahogando. La deuda en la tarjeta ya superaba el 1,5 millones de pesos. Mis ahorros, los que había construido con tanto esfuerzo para mi futuro, para mi tranquilidad, se estaban evaporando para pagar facturas mensuales que me quitaban el sueño. Cada noche, me sentaba frente a mi computadora, mirando los números rojos, y me preguntaba en qué momento había permitido que el amor fraternal se convirtiera en esta transacción abusiva y unilateral. La respuesta era dolorosamente simple, desde el principio. La revelación, cuando llegó, no fue un trueno, sino un susurro venenoso escuchado por casualidad. Estaba en una cena de trabajo en un restaurante exclusivo en el corazón de Polanco, uno de esos lugares donde cada plato es una obra de arte y la cuenta te recuerda que el arte es caro. Estábamos celebrando el cierre de un proyecto exitoso, y por primera vez en semanas, me sentía como yo misma, competente, respetada, en mi elemento. Entonces los vi. En una mesa esquinada, bajo la luz de un candelabro de diseño, estaban Cynthia y Darío. Reían, brindaban con un vino tinto que parecía sangre en sus copas. Por un momento, sentí un impulso de ir a saludarlos, de intentar una vez más tener una conversación normal. Pero algo me detuvo. Me excusé de mi mesa con el pretexto de ir al baño y, en su lugar, me posicioné detrás de una gran columna de piedra, lo suficientemente cerca para oír, lo suficientemente lejos para no ser vista. La voz de Darío llegó primero, untada de una arrogancia relajada. Entonces, ¿cuánto más crees que le puedas sacar a la gallina de los huevos de oro? Mi respiración se atoró en mi garganta. ¿La gallina de los huevos de oro? ¿Así se refería a mí? Cynthia soltó una risita, un sonido agudo y sin alegría. Ay, no te preocupes. Fabiana tiene un complejo de mártir del tamaño de esta ciudad. Mientras crea que está salvando a su hermanita, seguirá soltando la lana. Además, ¿en qué más se lo va a gastar? ¿En más muebles grises para su departamento aburrido? Mis padres ya están preguntando cuándo dejaremos de usar su tarjeta, continuó Darío, dando un sorbo a su vino. Les preocupa que se dé cuenta. Que se preocupen ellos, replicó Cynthia, haciendo un gesto displicente con la mano. Neta, a veces creo que le hago un favor. Le doy un propósito. Le permito ser parte de algo glamoroso, algo que ella nunca podría organizar por sí misma. ¿Ya viste el presupuesto para el show de fuegos artificiales? 150,000 pesos. Su cara cuando vea el estado de cuenta va a ser épica. Y luego, la frase que lo rompió todo. La que pulverizó la última partícula de esperanza que me quedaba. Darío se inclinó sobre la mesa y le dijo en voz baja, hablando de épico, el agente inmobiliario me confirmó hoy. El departamento en Tulum es nuestro. Justo a tiempo para la luna de miel. Tulum. El viaje de exploración. La mentira descarada de 80,000 pesos.
No había problemas de fideicomisos. No había dinero congelado. Había un nido de amor en la playa, comprado con mi sudor, mi estrés y mis noches de insomnio. Sentí una oleada de náuseas tan violenta que tuve que apoyarme en la columna para no caer. El sonido del restaurante, las risas, el chocar de los cubiertos, la música de jazz, se distorsionó, convirtiéndose en un ruido blanco y amenazador. Salí de mi escondite y caminé, como una autómata, hacia los baños. Me encerré en un cubículo y vomité. Vomité el filete de 500 pesos, el vino caro y 9 meses de mentiras y humillaciones. Cuando me miré en el espejo, la mujer que me devolvió la mirada era una extraña. Tenía los ojos desorbitados por la traición, y en ellos vi, por primera vez, no la sombra de una hermana anhelando amor, sino el destello de una furia a punto de nacer. A la mañana siguiente, la furia se había asentado, convirtiéndose en una especie de calma gélida. La llamé. Cynthia, necesitamos hablar. Ahora. Mi voz era tan plana y carente de emoción que incluso ella notó el cambio. Nos vimos en una cafetería a medio camino entre su departamento y el mío, un territorio neutral para la que se avecinaba como la batalla final. O eso creía yo. Puse mi teléfono sobre la mesa, con la pantalla hacia abajo. Apreté discretamente el botón de grabar. Te vi anoche en el restaurante, comencé sin rodeos. Te escuché. Escuché todo. Lo de Tulum. La gallina de los huevos de oro. El color desapareció del rostro de Cynthia. Por un segundo, vi pánico genuino en sus ojos. Pero era una maestra de la supervivencia, una experta en cambiar de piel. El pánico fue reemplazado instantáneamente por la ofensa. ¿Nos estabas espiando? No puedo creerlo, Fabiana, ¿qué clase de hermana enferma hace eso? La clase de hermana que ha pagado casi 2 millones de pesos por tu boda de fantasía y descubre que le han estado mintiendo en la cara todo el tiempo. Y entonces, el acto comenzó. Las lágrimas. Grandes, dramáticas, rodando por sus mejillas perfectamente maquilladas. Su voz se quebró. No es lo que parece, Fabi. Te lo juro. Lo de Tulum fue una sorpresa de Darío, yo no sabía nada. Y lo de la gallina era una broma estúpida. Estábamos tomados. A veces decimos tonterías. Tú sabes cómo es él. Se inclinó sobre la mesa, intentando tomar mis manos. Las retiré. Estoy tan arrepentida, sollozó. Esta boda me tiene loca. La presión de mi mamá, de los papás de Darío. Siento que estoy perdiendo el control. Te necesito, Fabi. Eres mi ancla. Perdóname. Por favor. A partir de hoy, te lo prometo, transparencia total. Cada gasto, por pequeño que sea, te lo consultaré primero. Escuché su discurso, una obra maestra de la manipulación, y una parte de mí, la parte estúpida y esperanzada que se negaba a morir, quería creerle. Quería que todo fuera un malentendido horrible. Pero la grabación en mi teléfono era un testigo silencioso e incorruptible. Está bien, Cynthia, dije, mi voz todavía plana. Una última oportunidad. Pero se acabó el juego. Un solo cargo sin mi autorización explícita, y se acabó todo, ¿entendido? Sí, claro que sí, hermanita, gracias, exclamó, el alivio inundando su rostro. Verás que todo cambiará. Salí de esa cafetería sintiéndome vacía. En cuanto entré a mi auto, detuve la grabación y se la envié por WhatsApp a mi mejor amiga, Jimena, que es abogada. Su respuesta fue inmediata, una llamada furiosa. Fabiana, por el amor de Dios, es un fraude, estás siendo víctima de un fraude por parte de tu propia familia, cancela esa tarjeta ahora mismo, no le des ni un minuto más. Lo sé, Jime, lo sé, suspiré, sintiéndome increíblemente cansada. Solo, necesito que sea ella la que apriete el gatillo. Necesito que no quede ni una sola duda. Le daré la soga, y si se ahorca, será su decisión. Estás jugando con fuego, Fabi, me advirtió. Lo sé, repetí.
Pero el incendio ya empezó hace mucho tiempo. Solo quiero ver quién se quema al final. No tuve que esperar mucho. La última oportunidad de Cynthia duró exactamente 72 horas. El viernes por la tarde, una notificación apareció en mi teléfono, un cargo de 60,000 pesos de una boutique de lencería de lujo. El concepto, ajuar de novia. No hubo llamada. No hubo consulta. Solo el silencio de una nueva traición. Y en ese silencio, supe que todo había terminado. La prueba final del vestido, una semana después, no fue una coincidencia. Fue una emboscada. Cynthia había insistido en que fuera en la Ciudad de México para que yo, su queridísima dama de honor, pudiera estar presente. Ahora entendía que su intención no era incluirme, sino ejecutarme públicamente. Llegué a la boutique en la avenida Presidente Mazarik puntualmente a las 5 de la tarde. El lugar era un sueño de mármol blanco, espejos dorados y tul. Y en medio de ese sueño, mi pesadilla personal me esperaba. Cynthia, mi madre Amparo, y las dos damas de honor, Gemma y Dalia, ya estaban allí. Las cuatro vestían impecables vestidos de cóctel en un tono rosa pálido, el color oficial de la boda. Reían, posaban para selfies y sostenían copas de champaña rosada. Nadie me había mencionado un código de vestimenta. Yo, con mi pantalón de vestir negro y mi blusa de seda azul marino, mi atuendo estándar de ejecutiva, era una mancha de tinta en su perfecta paleta de colores pastel. Fabi, hasta que llegas, exclamó mi madre, dándome 2 besos al aire que nunca tocaron mis mejillas. Sus ojos me escanearon de arriba a abajo con una desaprobación apenas disimulada. Ay, mija, ¿no tenías algo un poquito más festivo? Nadie me avisó que había que venir de rosa, respondí en voz baja, sintiendo como todas las miradas de la tienda se posaban en mí. Cynthia hizo un gesto vago con la mano. Seguro se me olvidó decírtelo. Has estado tan distraída con tu trabajo últimamente. La implicación era clara, mi vida profesional era la culpable de mi desajuste social. La dueña de la boutique saludó a mi hermana por su nombre, tratándola como a la realeza. A mí, me dedicó una inclinación de cabeza casi imperceptible. Gemma y Dalia me rodearon, sus sonrisas tan falsas como sus pestañas. Fabi, qué valiente eres, dijo Gemma. Yo no podría pasarme todo el día encerrada en una oficina mirando números. Me moriría de aburrimiento. Sí, añadió Dalia, se necesita una personalidad especial para un trabajo tan estable. Estable, era su código para gris y sin chiste. Me alejé de ellas y me senté en un pequeño sofá de terciopelo, sintiéndome como una extraña en la fiesta de alguien más. Una fiesta que, irónicamente, yo estaba pagando. La gerente se acercó a mi madre, y aunque hablaban en susurros, pude escuchar perfectamente la voz de mi madre. Mi hija mayor, la novia, tiene un gusto exquisito. La otra, bueno, ella es más práctica. Cada palabra era un alfilerazo, una pequeña herida diseñada para recordarme mi lugar. Y mi lugar, al parecer, estaba muy lejos de su círculo de perfección rosa pálido. El desfile de vestidos comenzó. Uno tras otro, Cynthia emergía del probador envuelta en sedas, encajes y tules, cada vestido más caro que el anterior. Con cada uno, el coro de alabanzas de mi madre y las damas de honor se volvía más efusivo. Pero Cynthia fruncía el ceño, encontraba un defecto invisible, una costura imperfecta, una caída que no la convencía. Era un espectáculo de poder, una demostración de que nada era lo suficientemente bueno para ella. Finalmente, la dueña de la boutique apareció con una sonrisa triunfante, sosteniendo un vestido que parecía tejido con luz de luna y cristales. Era, admito, espectacular. Cuando Cynthia se lo puso, la habitación entera guardó silencio. Se veía como algo salido de un cuento de hadas. Es este, susurró Cynthia, mirándose en el espejo con una adoración casi religiosa. Este es mi vestido. Mi madre se secó una lágrima inexistente. Las damas de honor aplaudieron suavemente. Y entonces, la dueña pronunció la cifra, con la misma naturalidad con la que se pide la hora. 200,000 pesos, ya con los ajustes incluidos. Un frío se instaló en mi estómago.
200,000 pesos por un vestido que usaría una sola vez. Era más de lo que ganaba en 3 meses cuando empecé a trabajar. La lógica, mi vieja y confiable amiga, tomó el control. Cynthia, dije, y mi voz sonó más alta de lo que pretendía en el silencio de la tienda. Ese vestido es el cuádruple del presupuesto que acordamos para esto. El cuento de hadas se hizo añicos. La cara de Cynthia en el espejo se transformó, la adoración se convirtió en veneno. Se giró para encararme, y el hermoso vestido se arremolinó a su alrededor como una nube de tormenta. ¿Presupuesto? Escupió la palabra como si fuera una ofensa. ¿Te atreves a hablarme de un presupuesto en el momento más mágico de mi vida? Solo digo que tenemos que ser razonables, insistí, sintiendo como el suelo se abría bajo mis pies. Ya nos hemos pasado en todo lo demás. Y entonces, explotó. Tú no sabes nada de magia, tu vida entera es una hoja de cálculo, estás celosa, celosa porque sabes que nunca tendrás un momento como este, porque nadie querría casarse con alguien tan amargada y aburrida como tú. Sus palabras me golpearon con la fuerza de un golpe físico. Atacó directamente mis inseguridades más profundas, las que yo misma combatía cada día en silencio. El dinero es lo único que te da valor, ¿verdad, Fabiana?, siseó, acercándose a mí. Su rostro estaba a centímetros del mío. Sin él, no eres nada, así que úsalo para algo bueno por una vez en tu vida y haz feliz a tu hermana. Antes de que pudiera procesar la crueldad de sus palabras, su mano voló. El chasquido resonó en la boutique. Sentí el ardor, el impacto, y el filo del diamante abriéndome la piel. El shock me paralizó. Me llevé la mano a la mejilla y vi la sangre. Mi madre corrió, pero no hacia mí. Corrió hacia Cynthia. La abrazó. Tranquila, mi amor, tranquila, le susurró. No dejes que te provoque. No arruines tu día. Y entonces Cynthia me miró, con los ojos llenos de un odio puro, y pronunció la sentencia final. Lárgate de la prueba de mi vestido. Y lárgate de mi boda. Estás fuera. Mientras salía de la tienda, con la mirada de todos clavada en mi espalda y un pañuelo de papel presionando mi herida, mi teléfono vibró. Era un mensaje de texto de ella. No olvides hacer la transferencia para el vestido mañana. Y que estés fuera de la boda no te exime de pagar la cena de ensayo. Es tu obligación. No había disculpa. No había remordimiento. Solo una factura. Y en ese momento, supe que no solo me había cortado la mejilla. Me había cortado el alma. Pero al hacerlo, sin saberlo, también me había liberado. No fui a casa. No podía. Mi apartamento, mi santuario, de repente se sentía como el escenario de un crimen, el lugar donde mi ingenuidad había sido asesinada. Conduje sin rumbo por la ciudad, la adrenalina y el dolor luchando por el control de mi cuerpo. Terminé en un pequeño consultorio médico 24 horas en la colonia Nápoles, donde un doctor joven y amable me puso 3 puntos de sutura en la mejilla, mientras yo inventaba una historia torpe sobre un tropiezo en la escalera. Después, en lugar de ir a casa, conduje hacia el sur, hacia mi oficina en Santa Fe. Eran las 10 de la noche y el edificio corporativo estaba casi vacío, un gigante de cristal y acero durmiendo. Usé mi tarjeta de acceso y subí al piso 27. Mi oficina, con sus paredes de cristal y su vista panorámica de las luces de la ciudad, era el único lugar donde me sentía verdaderamente en control. Era un reino construido sobre lógica, datos y resultados medibles. Un lugar donde las emociones no podían manipular los hechos. Me senté en mi silla ergonómica, encendí mi computadora y abrí la aplicación de mi banco. No sentía rabia. No sentía tristeza. Sentía una claridad absoluta, una serenidad casi aterradora. Era como si la ingeniera de datos dentro de mí finalmente hubiera tomado el control total. Había analizado el problema desde todas las perspectivas posibles. La conclusión era ineludible, el sistema estaba corrupto. La variable, familia, estaba produciendo resultados consistentemente negativos. Era hora de depurar el código. Durante las siguientes 2 horas, trabajé con una eficiencia metódica.
Descargué cada estado de cuenta de los últimos 9 meses. Guardé cada mensaje de WhatsApp, cada correo electrónico. Hice capturas de pantalla de cada publicación de Instagram de Cynthia donde presumía de su boda de ensueño, pagada por su duro trabajo. Creé una carpeta encriptada y guardé todo allí, una copia para mí, una para Jimena. Era mi póliza de seguro. Finalmente, abrí la sección de Administración de tarjetas en el portal del banco. Allí estaba mi American Express Platinum. Y debajo, la tarjeta adicional a nombre de Cynthia. Mi dedo se cernió sobre la pantalla. En mi mente, no vi la cara de mi hermana. Vi una serie de transacciones fraudulentas, un patrón de abuso financiero, una desviación estadística que necesitaba ser corregida. Esto no era una venganza. Era una optimización. Hice clic en Reportar tarjeta como robada y cancelar todas las cuentas adicionales. El sistema me pidió una confirmación. Hice clic en Aceptar. Una pequeña animación de carga apareció en la pantalla, y luego un mensaje: su solicitud ha sido procesada con éxito. Luego, fui a la sección de pagos programados. Uno por uno, cancelé las transferencias pendientes, para la hacienda, para el banquete, para el DJ de Ibiza, para la florista de las peonias. Cada clic era un ladrillo más en el muro que estaba construyendo alrededor de mi vida, de mi paz, de mi futuro. Cuando terminé, me recliné en mi silla y miré las luces de la ciudad. El dolor en mi mejilla era un recordatorio punzante de la herida física. Pero por dentro, por primera vez en 9 meses, no sentía ningún dolor. Sentía silencio. El bendito y hermoso silencio de un sistema que finalmente había dejado de funcionar. Dormí esa noche como no había dormido en meses, un sueño profundo y sin sueños. Me desperté a la mañana siguiente con una sensación de ligereza que casi había olvidado. La tormenta, sin embargo, no tardó en llegar. A las 9:05 de la mañana, mi teléfono comenzó a vibrar como si estuviera poseído. Lo había puesto en silencio, pero la pantalla se iluminaba sin cesar. Llamadas perdidas del organizador de la boda, de la hacienda, de la florista. Mensajes de texto de Cynthia, una escalada predecible de confusión a ira y finalmente a amenazas. Fabi, la tarjeta no pasa. Llama al banco, debe ser un error. Fabiana, contesta el maldito teléfono, ¿qué hiciste? Te juro por mi vida que si no arreglas esto ahora, te voy a demandar hasta por el aire que respiras, arruinaste mi vida. Luego llegaron los mensajes de voz, gritos histéricos y una sarta de insultos que nunca creí que mi hermana fuera capaz de pronunciar. Borré todo sin escucharlo completo. A mediodía, llamó mi madre. Su voz era un témpano de furia controlada. Fabiana Amparo. No sé a qué jueguito estúpido estás jugando, pero más te vale arreglar este desastre. Yo no te crié para que fueras una niña envidiosa y rencorosa. Colgué. La noche trajo consigo la confrontación que sabía que era inevitable. Unos golpes agresivos y rítmicos sonaron en mi puerta. Miré por la mirilla digital. Allí estaban los 4 jinetes de mi apocalipsis personal: Cynthia, con la cara hinchada y roja de tanto llorar, y Darío, con los brazos cruzados y una expresión de matón, y mi madre, vibrando de indignación, y mi padre, como siempre, un paso atrás, con la mirada perdida en el pasillo. Respiré hondo. Esta era mi casa. Mi territorio. Las reglas, por primera vez, las ponía yo. Abrí la puerta. No esperaron una invitación. Entraron como una fuerza de ocupación, invadiendo mi espacio y mi paz. Arréglalo, fue lo primero que dijo Cynthia, su voz ronca de tanto gritar. Llama al banco. Reactiva la tarjeta. Y pídeles perdón a todos los proveedores. Diles que fue un error tuyo. Los miré a los 4, parados en el centro de mi sala. Y con una calma que no sabía que poseía, respondí, no fue un error. Y no hay nada que arreglar. Se acabó. La sala de mi apartamento se convirtió en una corte improvisada, y yo, sin haberlo planeado, era la jueza, el jurado y la fiscal. ¿Cómo que se acabó?, gritó mi madre, dando un paso al frente.
Es la boda de tu hermana, la familia es lo primero. La familia no te estafa, mamá. La familia no te agrede físicamente y luego te exige que sigas pagando sus lujos. Toqué suavemente los puntos en mi mejilla. La pequeña herida era mi prueba A. Darío, en su papel de hombre de negocios intimidante, intervino. Mira, Fabiana, como quieras jugar. Pero teníamos un acuerdo verbal. El abogado de mi padre dice que tenemos bases sólidas para una demanda por incumplimiento de contrato y daños y perjuicios. Te saldrá más caro. Una risa seca escapó de mis labios. ¿Daños y perjuicios? ¿Incumplimiento de contrato? Era hora de presentar mi caso. Caminé tranquilamente hacia el estudio, tomé mi laptop y la conecté con un cable HDMI a la gran pantalla de televisión de la sala. La pantalla cobró vida, mostrando el escritorio de mi computadora. El silencio en la habitación era denso, expectante. Tienen razón, dije, girándome para enfrentarlos. Hablemos de contratos y de pruebas. El primer clic abrió una carpeta. En la pantalla aparecieron las capturas de pantalla de sus conversaciones, la gallina de los huevos de oro, su departamento aburrido, mi presupuesto de Excel siendo objeto de burla. El segundo clic reprodujo un archivo de audio. La voz de Cynthia llenó la sala, clara y nítida, la grabación de nuestra conversación en la cafetería. Te lo prometo, transparencia total. Cada gasto, por pequeño que sea, te lo consultaré primero. Luego, un tercer clic mostró el estado de cuenta con el cargo de la lencería, fechado 3 días después de esa promesa. Cynthia se quedó sin aliento. El rostro de Darío perdió todo su color. Y esto, continué, abriendo la hoja de cálculo final, es el total de lo que han gastado hasta ahora, 1.973.000 pesos. Aquí está el acuerdo de pago que firmaste, Cynthia, y que no has cumplido. Y por si fuera poco, tengo el informe médico de mi visita a urgencias y el testimonio de mi amiga abogada, Jimena, quien considera que esto no es un incumplimiento de contrato, sino un caso de fraude de libro de texto. La arrogancia de Darío se evaporó. Mi madre miró a Cynthia, luego a la pantalla, y por primera vez, vi una grieta en su armadura de negación. Mi padre, por su parte, finalmente levantó la vista del suelo y me miró directamente a los ojos. No vi enojo. Vi una profunda, abrumadora vergüenza. El juego se terminó, repetí, mi voz firme, sin un ápice de duda. No quiero su dinero de vuelta. No quiero una disculpa. Quiero que se vayan de mi casa. Quiero que salgan de mi vida. Cynthia estalló en un último sollozo desesperado. Pero es mi boda, lo arruinaste todo. No, Cynthia, la corregí, caminando hacia la puerta y abriéndola de par en par, tú la arruinaste el día que decidiste que tu hermana era un escalón en lugar de una persona. Ahora, por favor, váyanse. Salieron en silencio. Uno por uno. Como un ejército derrotado. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, el único sonido en el apartamento era el de mi propia respiración, temblorosa pero libre. El día que se suponía que sería la boda de Cynthia, yo no estaba en una lujosa hacienda en San Miguel de Allende. Estaba en Oaxaca. Desperté en una pequeña habitación de hotel boutique cuyo patio central estaba lleno de bugambillas y el olor a café recién hecho. No había multitudes, ni música estridente, ni la presión de las apariencias. Solo había paz. Decidí tomar ese tiempo, el que originalmente había reservado para ser dama de honor y recuperarme del estrés, para mí. Fue menos unas vacaciones y más una peregrinación. Un viaje para reencontrarme con la mujer que había sido enterrada bajo capas de obligaciones familiares y expectativas ajenas. Caminé por las calles empedradas de la ciudad, maravillándome con los colores vibrantes de los edificios y los textiles. Me inscribí en una clase de cocina y aprendí a hacer mole negro, moliendo los chiles y las especias a mano, un proceso lento y deliberado que se sentía terapéutico. Visité Monte Albán y me senté en la cima de las antiguas pirámides, sintiendo el viento en mi cara y una conexión con algo mucho más grande y antiguo que mis problemas personales. Comencé a tener sesiones de terapia en línea con una psicóloga especializada en dinámicas de familias narcisistas.
Ella me dio el lenguaje para entender lo que había vivido, el niño dorado y el chivo expiatorio, el abuso financiero, la manipulación emocional. No era que yo fuera débil o tonta, era que había sido programada desde la infancia para buscar una aprobación que nunca iba a llegar. Una tarde, mientras estaba sentada en un café en el Zócalo, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Dudé en contestar, pero lo hice. Fabi. Soy yo, tu tío Gael. El hermano menor de mi padre. Un empresario hecho a sí mismo, la oveja negra de la familia por haberse negado a seguir las tradiciones. Hacía años que no hablaba con él. Tío, ¿cómo estás? Yo estoy bien. La pregunta es ¿cómo estás tú? Tu padre me contó todo. Bueno, su versión. Luego investigué un poco por mi cuenta. Hubo una pausa. Solo quería decirte una cosa, sobrina, estoy increíblemente orgulloso de ti. Las lágrimas brotaron de mis ojos, calientes y repentinas. No estoy orgulloso por el dinero que ganas o por tu puesto, continuó. Estoy orgulloso porque tuviste el valor de hacer lo que nadie en esta familia se ha atrevido a hacer, decir la verdad y poner un límite. Te liberaste. Y eso, mi querida Fabiana, vale más que todas las bodas del mundo. Colgué el teléfono y lloré. Lloré por la niña que nunca fue suficiente, por la joven que trabajó el doble para obtener la mitad del reconocimiento, y por la mujer que finalmente había encontrado la validación que siempre había buscado, no en sus padres, sino en la voz amable de un pariente lejano. Eran lágrimas de tristeza, sí, pero también de una profunda y sanadora liberación. Pasó un año. Un año de terapia intensiva, de fortalecer mis amistades, de redescubrir mis pasiones, y sobre todo, de aprender a disfrutar de mi propia compañía. La relación con mis padres se mantuvo a distancia, limitada a llamadas cortas y superficiales en cumpleaños y Navidad. Nunca mencionábamos a Cynthia. Era un agujero negro en el centro de nuestra galaxia familiar, una ausencia tan pesada como una presencia. Por mi tío Gael, supe fragmentos de las consecuencias. La boda, por supuesto, se canceló de la manera más humillante posible. Los proveedores, a quienes no se les pagó, demandaron. Darío, al ver que el banco familiar se había cerrado, rompió el compromiso y desapareció de la vida de Cynthia tan rápido como había aparecido. Mi hermana tuvo que volver a vivir con mis padres, su carrera de influencer hecha trizas por el escándalo. Una noche de martes, mientras preparaba la cena, mi teléfono sonó. Era ella. Por un momento, consideré no contestar. Pero la curiosidad, y quizás una última hebra de conexión, me hicieron deslizar el dedo por la pantalla. Hola. Fabi, soy yo, su voz era un susurro, despojada de toda su arrogancia habitual. Sonaba pequeña, derrotada. Hubo un largo silencio. Te llamo para pedirte perdón, dijo finalmente. Por todo. Por el vestido, por la bofetada, por el dinero. Fui una persona horrible. Estaba perdida. Y te traté de una manera imperdonable. Escuché su disculpa, cada palabra cuidadosamente elegida, y no sentí nada. Ni ira, ni satisfacción. Solo un vacío. Era demasiado poco, demasiado tarde. Y entonces, llegó la verdadera razón de la llamada. Estoy tratando de empezar de nuevo, ¿sabes? De conseguir un trabajo de verdad. Pero las cosas están muy difíciles. Y me preguntaba si tal vez podrías prestarme algo de dinero. Solo para empezar. Un préstamo pequeño. Te lo juro que te lo pago. La Fabiana de antes habría sentido lástima. Habría visto una oportunidad para, por fin, ser la heroína, la salvadora. Habría dicho que sí. Pero esa Fabiana ya no existía. Respiré hondo y dije las dos palabras más difíciles y liberadoras de mi vida. No, Cynthia. Hubo un silencio de estupefacción al otro lado. No puedo hacer eso, continué, mi voz tranquila y firme. Tú y yo sabemos que eso no sería sano para ninguna de las dos. Necesitas aprender a valerte por ti misma.
Y yo necesito seguir sanando. Te deseo lo mejor, de verdad. Pero mi ayuda ya no está disponible. Escuché un sollozo ahogado, y luego el clic de la llamada al terminar. Colgué el teléfono y miré mi reflejo en la ventana oscura de la cocina. Toqué la pequeña cicatriz en mi mejilla. Apenas era visible, una fina línea plateada. Ya no era un recordatorio de la traición. Era el mapa de mi escape. La prueba de que a veces, para salvarte, tienes que estar dispuesta a quemar los puentes que te conectan a quienes intentan hundirte. Dicen que la sangre es más espesa que el agua. Pero cuando esa sangre es tóxica, ¿es el antídoto la única opción? Díganme ustedes, después de todo lo que pasó, ¿soy yo la mala?